compañeros y profesor. En este video mi compañero Gael Martínez Santiago y yo, Sebastián Méndez Reyes, del grupo 605, explicaremos un poco sobre las ideas y el pensamiento del filósofo Hegel. También expondremos nuestro diorama, que esperemos y sirva para entender mejor las ideas de este filósofo, ya que en ocasiones son muy confusas y confunde ideas y las contradice. Gracias. Hegel nace en el siglo XVIII en Stuttgart, Alemania. Cuando era pequeño, o más bien niño, sentía la necesidad de anotar todo lo que aprendía para posteriormente tratar de absorber todo el conocimiento del mundo. Junto con el poeta Hölderlin, pensaban en crear una nueva religión. Sin embargo, al mismo tiempo, Hegel se sentía atraído por el misticismo. Trató de elaborar un sistema filosófico en el cual abarque el pensamiento toda la realidad. El idealismo de Hegel trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia, identificando la diferencia entre lo real y lo racional. Hegel dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Su idealismo percibe a la historia como un escenario donde la realidad, que también llama espíritu o mente, avanza o progresa superando muchas contradicciones, conforme se conoce a sí misma. Más adelante explicaré el ejemplo del amo y el esclavo para que esto se pueda entender mejor. Pero básicamente, Hegel entiende la naturaleza humana desde un punto de vista histórico. La analogía del amo y el esclavo. El esclavo que teme a la muerte se somete al amo, quien prefiere la libertad a la vida. Este principio de dominio es la base de las relaciones de violencia entre los distintos niveles jerárquicos. Paradójicamente, el esclavo se realiza y se fortalece con su trabajo, se educa e independiza, mientras el amo queda amarrado a la pasividad y queda o se siente insatisfecho porque todo aquel que lo reconoce como amo no es más que un simple ser de una categoría inferior, y por eso para Hegel somos seres inscritos en la historia. Apoyaba la Revolución Francesa, decía que era una oportunidad para instaurar la libertad absoluta, y así el mundo se pudiera crear de nuevo a manera de los líderes revolucionarios, llamados por él dioses. También creía que de esta manera cada persona podía ser dueño de su propio futuro. Hegel buscaba una respuesta global que se aplique a todo y explique todo. Podemos afirmar que Hegel se sentía atraído por el misticismo. Tratará de elaborar un sistema filosófico que permita abarcar con el pensamiento toda la verdad. En 1803 anunció que presentaría toda la filosofía como un sistema. El idealismo de Hegel trata de interpretar la totalidad de los hechos y la historia, identificando lo real con lo racional. Dirá que todo lo real es racional y todo lo racional es real. El idealismo de Hegel concibe la historia como el escenario donde la realidad que denomina espíritu o mente progresa superando contradicciones y se libera a medida que se conoce a sí misma. Es decir, que para Hegel, para poder llegar a saber la realidad, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Para Hegel, somos seres inscritos en la historia. Hegel fue un grandísimo historiador y él concibe como un proceso racional de desarrollo y cree que estudiando la historia podemos comprender nuestra naturaleza y nuestro lugar en el mundo. Su visión de la historia fue muy importante, ya que él fue el primero que descubrió que el lugar que ocupa un individuo en la historia condiciona su manera de pensar. Y esta tiene una lógica interna llamada dialéctica, en la que distinguimos tres momentos: la tesis o afirmación, la antítesis o negación y la síntesis, que sería básicamente la negación de la negación o la superación, que a su vez se convierte en una nueva tesis, es decir, que esto se vuelve un círculo, una tesis que será negada, y así sucesivamente. Para Hegel la verdad no está de un lado u otro, es decir, la verdad no está en la tesis o en la antítesis. Para Hegel, la verdad se sitúa en un plano superior, observando todo lo que sucede. Cada etapa posterior de la dialéctica contiene todas las etapas anteriores. Es por lo tanto imposible alcanzar la verdad, salvo recorriendo todos los pasos de la dialéctica. Cada acontecimiento particular
Es solo un momento que se remite a la totalidad y solo puede entenderse en función de la totalidad de lo real. Tenemos que superar la distinción entre el sujeto y el objeto, pensar y ser y concebirlos como una sola cosa. Es la realidad la que se conoce a sí misma, es decir, la sustancia de bien es sujeto. Bueno, un ejemplo de la dialéctica sería, por ejemplo, un niño, un bebé que es tranquilo. Esa sería la tesis, que el bebé es tranquilo. Después, cuando el niño crece y es adolescente, es todo lo contrario. Es rebelde y empieza a ser intranquilo. Esa sería la antítesis, ya que es totalmente lo contrario a la tesis, que es cuando el bebé era tranquilo. Y después, cuando ese bebé que se transformó en adolescente y creció y ahora es adulto y vuelve a ser tranquilo, es ahí donde está la síntesis, que es la negación de la negación o la superación de esas dos etapas. Y después de esa etapa, de esa síntesis que se vuelve otra vez tesis, vuelve a tener una antítesis, que es cuando va creciendo más, y así sucesivamente. Y para Hegel, la verdad se encuentra después de todas estas etapas, al alcanzar una última síntesis. Bueno, el sujeto de este proceso dialéctico de la realidad de la historia es la mente o espíritu. Esta mente se sirve de los seres humanos para conocerse a sí mismo, siendo su objeto autoconocerse. Hegel distingue tres momentos en la última etapa del desarrollo dialéctico: el espíritu subjetivo, que es el espíritu que se expresa a través del individuo humano, como libertad o pensamiento hasta alcanzar el nivel de autoconciencia, que es la racionalidad plasmada en el derecho, las instituciones, la familia o el Estado. Y el espíritu absoluto, que es el momento de plenitud en la realización final del espíritu que se piensa a sí mismo, alcanzando la autoconciencia a partir del arte, de su manifestación sensible. Y finalmente está la filosofía, que es el momento de conciliación, el momento de reconciliación definitiva y perfecta en la que el espíritu alcanza la autoconciencia. Bueno, y este es nuestro diorama. Aquí, como pueden ver, se abre y se voltea así, para que quede de esta forma. Quisimos poner las tres premisas principales de Hegel. Aquí, representando que todo lo real es racional, representando el cerebro lo racional y pues la palabra real. Otra de las premisas de Hegel, que es la del amo y el esclavo. También pusimos una bandera, ya que Hegel apoyaba la Revolución Francesa. Y por aquí de este lado tenemos la premisa de la dialéctica para conocer la realidad. Tenemos aquí la tesis, su oposición, que es la antítesis, y la síntesis, que es la composición entre la tesis y la antítesis. Como sabemos, la tesis es el momento de la afirmación, la antítesis el momento de la negación y la síntesis el momento de la negación de la negación. También de este lado tenemos pues una imagen de Hegel caricaturizada. Tenemos aquí un búho que está señalando hacia arriba, como tratando de explicar que Hegel está pensando. Y luego por aquí tenemos de este lado una persona que está pensando en una manzana y que a la vez está pensando en ella misma como una manzana, que es lo que representa el idealismo de Hegel, que concibe la historia como el escenario donde la realidad que denomina el espíritu o mente progresa, superando contradicciones y se libera a medida que se conoce a sí misma. Esto quiere decir que, bueno, aquí está utilizando la autoconciencia, ¿no? Y pues ya sería todo.